Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar que estamos liderando desde 724 Infotech en compañía de 724. Bueno, el día de hoy me acompaña el ingeniero Edgar Romero, ingeniero civil con vasta experiencia en temas asociados a riesgo. Y más adelante les vamos a contar de qué se trata. Ingeniero Edgar, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, Nelson. Muchas gracias. Bueno, estamos acá, digamos, en línea Un con chequeo de los dos, diferentes porfa. contenidos que hemos compartido. Y antes de empezar, quisiera, si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos pueden escribir a través del chat. Aquí me acompaña Giovanni y nos dará a conocer sus inquietudes si las tuvieran o al final del espacio que tenemos. Siguiendo como nuestra matriz de capacidades y la visión que tenemos, digamos que nos queremos hoy enfocar en el tema de recolección de datos e información. Y eso nos parece importante porque en días pasados estaba haciendo un acompañamiento a un cliente con unas necesidades puntuales de mitigación de riesgo. Ya estamos hablando específicamente de temas de detección de incendio, ingeniero de gas. Y me hacía una cantidad de preguntas que pues obviamente en nuestra experiencia podemos responderlo de una manera técnica y tratar de dar argumentos, pero me parece relevante y por eso quise invitarlo el día de hoy, para que podamos construir de una manera más fácil, de pronto más entendible, cómo ayudar a nuestros clientes a identificar esos riesgos y cómo mitigarlos. Y cómo, en teoría, digamos, en términos de normatividad, qué debemos hacer. Muchas veces yo siento que hay también desinformación alrededor de eso. Y pues al final del día no se trata de vender por vender tecnología, sino de entender realmente el concepto, cómo integralmente lo podemos resolver. Y creo que por ahí quisiera arrancar, ingeniero Edgar, nuevamente con la bienvenida. Hoy en día, ¿cómo está Colombia frente a la regulación? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo estamos hoy en día parados? Sabiendo que pues obviamente hay unos códigos de sismo resistente donde se enmarcan mucho estos temas, pero para que la gente que nos está viendo, muchos de ellos son de operaciones, no son técnicos. Hoy en día, ¿cómo estamos parados? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo está hoy en día Colombia frente a ese tema? Ok, bueno, muchas gracias. Realmente Colombia todavía hay un tema incipiente en el desarrollo de la ley. Sin embargo, curiosamente a nivel latinoamericano es de los que estamos más adelantados. El hecho de que haya aparecido NSR 10 con todos los defectos de NSR 10, sí tenemos un avance. Y ese avance pues ha hecho que el hecho de que sea ley, ¿no es cierto?, tenemos ya un fundamento. La ventaja es que hoy en día en Colombia tenemos gente que se ha venido capacitando alrededor de estos temas. Es más, hoy en día ya contamos con personas con conocimiento directo en ingeniería contra incendios. Hace unos buenos años esta disciplina no la teníamos en Colombia. No la tenemos a nivel de universidades, pero digamos que ya hay personas que se han capacitado en el exterior y se está aplicando en el país. O sea que hay un avance interesante a nivel de conocimiento. En el tema de riesgos, pues indudablemente cuando estamos analizando NSR 10, pues tenemos que contextualizar el tema, ¿no? Porque NSR 10 hablamos del año, ¿no es cierto?, de 2010, pero realmente empezó a funcionar como desde el 2012. Es una norma que ya va a cumplir 9 años y en la industria realmente ya es una norma muy vieja. Ya empieza a ser vieja esa norma. Ya esa norma empieza a no cumplir con los estándares internacionales. Por decir algo, nosotros tenemos contemplado dentro de NSR 10 para NFPA 13, que es la norma de rociadores, y para la norma de gabinetes, como lo llamamos nosotros, la NFPA 14, tenemos una connotación todavía del 2007, cuando la norma, por ejemplo, de rociadores ya vamos en el 2019. Entonces, el atraso es altísimo. Es más, ya en este momento la industria está proyectando norma para el 2022. Curiosamente, cuando yo hablo del 2019, en el 2018 ya estaba la norma del 2019, para que miremos cómo es el avance a nivel de normatividad en el tema internacional, mirando NFPA. Indudablemente que tenemos que mirar otros códigos. Europa es muy dinámico también en sus códigos. Empieza a tener, hay unas fortalezas de cada una digamos, de los continentes.
Y alrededor de la normatividad tenemos que ser muy abiertos a encontrar realmente qué es lo que necesitamos para Colombia. Qué interesante. Exactamente, sí. Y quería preguntarte un poco el tema del balance, cómo encontrar un balance, porque uno mira desde los mismos diseños y uno revisa realmente diseños de proyectos de años anteriores, ahora digamos las diferencias no son tan notorias. Uno cómo puede encontrar ese balance, cómo le podemos ayudar a encontrar a nuestros clientes un balance de un buen sistema, digamos, una buena estrategia integral, no solo a nivel tecnológico y de procesos, sino integralmente, porque digamos ya se hablan de conceptos como el que estamos viendo ahí de commissioning, cómo partir del diseño para hacer un diseño costo efectivo, es decir, desde el mismo diseño de medidas pasivas, en fin, de pronto nos puedas ampliar un poquito para darle ideas a nuestros clientes que seguramente están teniendo una necesidad puntual sobre algo construido ya operando o un proyecto nuevo. Si podemos profundizar. Ahí hay una cosa importante. Yo creo que en ingeniería contra incendios primero hay que empezar por prevención, ¿no es cierto? Antes de protección, porque muchas veces nos aceleramos con la protección. No quiere decir que no se proteja, pero hay que hacer un análisis estricto en la prevención. Pero precisamente por eso esos temas de comisionamiento, es una norma de NFPA, es la norma 3, me parece bien interesante, porque nos señaló un camino. Y ese camino dice precisamente qué es lo primero que tenemos que hacer, pues planear, ¿no es cierto? Y planear está, uno, conocer el uso. Si yo no conozco el uso, yo no puedo proteger, porque ¿cómo voy a proteger algo que no conozco? Por decir un ejemplo, si yo tengo una bodega donde esa bodega es almacenamiento de hierro, pues realmente mi riesgo es muy bajo, ¿no es cierto? Okay. Pero si yo tengo una bodega donde tiene producción de colchones y almacenamiento de colchones, pues los riesgos son bien distintos. Por tanto, si yo no tengo una planeación perfecta, indudablemente no voy a hacer una inversión como se debe hacer esa inversión. Así que ese punto de planeación es fundamental. ¿Qué estamos viendo, por ejemplo, nosotros los que estamos involucrados en estos temas de ingeniería contra incendios? Voy a hablar de los parques industriales. En los parques industriales a veces se comete un error grandísimo. Yo puedo tener una industria, cualquiera que sea, voy a decir, bueno, voy a ser dueño de una industria farma. Al lado tengo el señor que produce papel, pero yo voy y protejo perfecto mi fábrica, pero el señor del papel no la protege. Quiere decir que yo quedé en un riesgo altísimo, a pesar de mi inversión. Ese tema de los parques industriales, creo que hay que hacer un análisis muy bueno, inclusive desde la compra del lote, para poder saber yo dónde voy a invertir. Porque yo una industria farma yo no la puedo dejar desprotegida. Pero el hecho de que mi vecino no tenga esa conciencia, pues ya me va a generar un problema grandísimo. Entonces, el comisionamiento de lo que trata es eso. O sea, yo tengo que estar involucrado con un grupo interdisciplinario desde la misma compra del lote para entender cómo va a funcionar mi sistema contra incendios. Y el sistema tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Diseño, construcción, la entrega a los usuarios, la puesta en uso, ¿no es cierto? Ya cuando lo estamos usando. Y hay un tema muy crítico, y ese sí es crítico en Colombia, es el tema de mantenimiento. Dentro de eso, inclusive, está la entrega a la entidad competente que, entre comillas, Colombia ni siquiera la tiene perfectamente reglamentada. Eso es muy deficiente en nuestra entidad competente. Es más, hay una mezcla con bomberos muchas veces, porque bomberos sabe atacar un incendio, pero ingeniería contra incendios no sabe. Y esa es su competencia, o sea, eso hay que ser claro de que al bombero hay que ponerle lo que le corresponde, porque a veces, como no se dividen bien esas disciplinas, empiezan a tener conflictos, ¿no? O sea, que un bombero sea el que nos aprueba un diseño, pues un bombero no está capacitado para eso. El par es otro ingeniero contra incendios, ¿no es cierto? O un ingeniero conocedor ya de este oficio. Entonces, digamos que ese es el tipo de cosas que hay que corregir en el mercado, pero indudablemente el fundamento está desde la misma planeación. Eso que estabas mencionando, hoy en día, ¿cómo lo ves? ¿Sí se está empezando a implementar? Porque muchas veces
uno detecta, digamos, en clientes, en proyectos, digamos, ese tipo de errores que tienen rociadores donde no deberían rociadores, o se integra una bomba que no está normalizada, y temas de mantenimiento, son equipos que están solo instalados por cumplir tal vez ese recibo que acabas de mencionar. En general, ¿eso cómo está? ¿Cómo ves tú el cumplimiento de esos estándares, si se pudiera llamar de esa manera? Digamos que yo pienso que hay que hacer un poquito de historia, Nelson, porque nos toca coger qué pasaba hace 25 años en Colombia, ¿no es cierto? Hace 25 años en Colombia, pues esto era un tabú completo, el tema de ingeniería contra incendios. Hace 25 años, yo creo, más o menos hace 25 años hice las primeras instalaciones precisamente de rociadores, y pues eso era bastante complejo porque no podíamos entrar bien a proteger. Primero porque no había reglamentación nacional y el desconocimiento era bastante grande del mercado. Hoy tenemos una gran ventaja y ese desconocimiento no es pleno. Okay. Ya hay un avance en ese aspecto, o sea, ya por ejemplo las aseguradoras empezaron a entender que hay que exigirlo. ¿Ve? Ya las aseguradoras, ya hay proyectos donde yo he participado y donde es la aseguradora la que recibe el sistema completo. Eso me parece que es excelente. Y ya lo recibiéndolo con ingenieros contra incendios. O sea, con pares que realmente hacen la labor plena de conocimiento, no lo que les comento que puede ser el bombero, pero hay unas deficiencias de conocimiento, por tanto, ahí inclusive puede haber exigencias donde no tiene nada que ver. Voy a colocarles un simple ejemplo. Para NFPA 14, lo que nosotros llamamos gabinetes contra incendio, en Estados Unidos hace rato desaparecieron. Y no existen los gabinetes por el peligro de que alguien que no conozca el sistema se las dé de héroe. Y si hay algo peligroso en un incendio son los héroes. Entonces nosotros necesitamos es que la gente evacúe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dota de las válvulas para bomberos, que sea bombero el que está capacitado para poder hacer. Nosotros lo que necesitamos es que un usuario de nuestro edificio evacúe. Evacúe, eso es lo que necesitamos. Por eso el fundamento de la detección temprana. Por eso ahí es donde ya empezamos a tener todas las estrategias, ¿no? Empezamos a mirar qué estrategias nos sirven en el proyecto. Ok. ¿Qué pasa? Eso lo hace, pero en un cliente que ya tiene un sistema, y tú hablaste de algo que me parece relevante porque hemos visto eso con otras aplicaciones cuando entramos nosotros a ayudarle a mitigar ese tipo de riesgos con otras tecnologías, y hay unos beneficios para el cliente en términos de primas de seguro. Claro, es diferente tener una industria sin ningún sistema a un sistema de detección temprano, de excisión focalizado donde el riesgo realmente se tenga. No se trata, como tú dices, de llenar solo de rociadores y de válvulas y de bombas del sistema, sino realmente revisarlo integralmente. Eso, digamos, en la práctica puede generar un beneficio para el cliente si adopta una solución integral como la que estás planteando. Sí, realmente cuando uno está involucrando en el tema de ingeniería, ¿qué es lo primero que se analiza, no es cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a salvaguardar vidas? ¿Voy a salvaguardar mi patrimonio? Porque yo puedo decir, es que mi patrimonio no quiero que se me toque. Y la continuidad de los negocios. Porque uno de los problemas grandes que tiene la industria en un incendio es que casi siempre desaparece. Porque es muy difícil recuperarla, ¿no? Ni siquiera los pagos de los seguros logran cubrir todo ese lucro cesante que se genera precisamente por un incendio. Entonces, lo normal es que yo tengo que analizar desde ahí, ¿no? Yo quiero mi industria, no, yo quiero continuar en los negocios, pero lógicamente para continuar yo tengo que salvaguardar vidas. Así que toda esa estructura que se tiene en ingeniería, como es la seguridad humana, tiene que aparecer, ¿no? Entonces yo tengo seguridad humana, tengo lo que hablábamos en este momento un poco, que es precisamente las estrategias, que es ya sea una protección activa o una protección pasiva. Protección activa llamemos precisamente lo que es extinción, lo que es detección, lo que es control, ¿no es cierto? Lo que es monitoreo, ¿sí? Y el tema de protección pasiva, donde ya hablamos de resistencia al fuego. Bueno, realmente son dos conceptos en el tema de protección pasiva. Uno es un tema que llamamos materiales ignífugos, que son aquellos materiales que no propagan llama. Okay. Y el otro tema son los materiales que tienen resistencia al fuego, que son dos condiciones particulares. Entonces, por eso siempre el análisis tiene que ir hasta allá. ¿Yo qué quiero de mi industria? ¿Qué quiero llegar a mi industria? Y eso está dentro del comisionamiento. Esa es parte del comisionamiento. Claro, es una visión desde la concepción de los materiales que puedo utilizar para mi proyecto, acabados, no sé, infraestructura.
correcto. No, súper interesante. Digamos que nosotros también en parte de nuestro alcance y nuestro portafolio es proveer soluciones en la parte activa de sistemas de detección temprana basado en el uso, como tú lo mencionas. Y efectivamente ahí vemos una necesidad de hacer más con un tema integral de conocer de la misma concepción del diseño, la arquitectura, porque uno podría prever inclusive algunos beneficios, algunos ahorros al cliente si uno cambia hasta el layout, cambia el uso, en fin, puede hacer un movimiento que no va fuerte desde la misma concepción y con eso uno podría reducir significativamente inversiones en sistemas activos como los que has mencionado. Así es, sí señor. Mira, es que hay un tema particular. Voy a colocar un simple ejemplo. Las pendientes en las cubiertas cuando estamos haciendo bodegas. Si no somos conscientes desde el inicio, o sea, si no participa esa ingeniería contra incendios, ahí empieza el problema, porque ni aplica la detección ni aplica la extinción. Porque, claro, para colocar otro ejemplo es rociadores. Yo no puedo tener pendientes mayores a determinados grados, ¿no es cierto? Porque en ese momento ya no cumplen los rociadores. Y lo mismo sucede con la detección, porque el humo se me va a concentrar en otros sitios. Así que necesito cumplir desde el principio esas bases arquitectónicas, ¿sí te das cuenta? Claro. Entonces, si yo no tengo ese concepto, cuando llega, es decir, si ya la bodega está construida y te llaman a hacerlo y empieza, por ejemplo, está lleno de lucarnas, por decir así, el sitio, pues va a ser muy difícil protegerlo, ¿no? Porque hoy en día inclusive no solo tenemos detección, tenemos extinción, ¿no es cierto? Sino que tenemos ventilación ya del humo, porque necesitamos ver cómo se comporta el humo. ¿Ves? Y de acuerdo a ese comportamiento del humo también tenemos una respuesta de ingeniería. Entonces ya veré si necesito ventilar, si no necesito ventilar, ya veré si necesito cosas automáticas, ya veré, por ejemplo... Una estrategia de control, de automatización, supervisión. Total. Voy a poner otro ejemplo, los museos, por ejemplo. En los museos, pues claro, normalmente es patrimonios históricos, así que es muy difícil proteger, sí, ¿no es cierto? Pero hay que prevenir fuertemente, pues ya han aparecido una serie de elementos, por ejemplo, para poder proteger cuadro por cuadro, o simplemente dividir zonas con unas cortinas especiales que hacen la parte de compartimentación. Claro, y vas aislando el riesgo. Correcto. Y te concentras donde el patrimonio que tú mencionas es el activo más importante. Claro. Sí. No, sí. Eso definitivamente es un tema interesante porque siempre le hemos dicho, nos gusta optimizar y hacer más eficientes los presupuestos y las inversiones de nuestros clientes. Si de esa manera podemos hacer un acompañamiento con partners como Edgar y su compañía, ayudarles a ustedes a estructurar desde un principio ese riesgo para poder reducir esas inversiones importantes. Ese tema, hablemos de pruebas integradas, Edgar, que me pareció súper interesante. ¿Cómo funciona eso con temas individuales y cómo lo aplica uno en un proyecto real? Sí, realmente en eso también la NFPA se dio cuenta, inclusive en el mismo Estados Unidos tenían muchos problemas con pruebas integradas. Esta no es una norma que lleve muchos años, es una norma de creo que unos 6 años creo que lleva esta norma. Entonces lo que hicieron fue realizar una norma para que los sistemas hablaran unos con otros, porque nosotros necesitamos que los sistemas hablen. Nosotros necesitamos que se comunique, que la detección se comunique con la extinción. Nosotros necesitamos que el control y la supervisión de válvulas vaya a un cuarto monitoreado, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que nuestro cuarto de bombas, la bomba, pues dé las señales de encendido o de apagado al sistema, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que cada válvula saber si está abierta o cerrada porque es parte de la vida del sistema. Y todas esas señales tienen que llevarse a un cuarto de control. Desafortunadamente eso no se está haciendo bien. Ese es uno de los defectos grandísimos que tenemos en Colombia. O sea, es un tema que tenemos que mejorar fuertemente. Es un tema donde no puede ser que las disciplinas, cada una por su lado, yo entregué detección, el otro entregó extinción, pero los sistemas nunca hablaron, ¿no? Inclusive conozco industrias que desafortunadamente ni siquiera tienen un cuarto de control. Y los cuartos de control pues son fundamentales hoy en día porque hay que hacer el monitoreo completo del sistema, ¿no? Entonces, esa parte voy a colocar una simple tontería. El simple nivel del tanque. Saber si el tanque tiene agua o no tiene agua. Claro.
Y eso está especificado por norma, está perfectamente claro. Pero si yo voy a buena parte de los sistemas instalados, casi ninguno tiene esa señal, ¿no? Entonces, puedo tener un incendio, de pronto no hay agua, y en ese momento, ¿para qué me sirve toda esa infraestructura? Lo contradictorio es que la tecnología ha avanzado, que ya encontramos en el mercado sistemas con su filosofía de IoT, sensores que simplemente los ponemos y supervisamos un estado. Claramente, pues ideal es tener un BMS, una plataforma integradora, pero también dependiendo del tamaño, pero uno pudiera tener ese tipo de elementos que nos ayudaran a supervisar y monitorear esos estados críticos para una operación. Sí, definitivamente hay una oportunidad, que también vemos lo mismo nosotros cuando entramos y vemos las válvulas de flujo no están supervisadas, están instaladas, pero están solitas, no están cableadas para determinar lo que tú dices, ¿cierto? Y los estados en algunas de las bombas normalizadas que son con combustible tampoco se está supervisando muchos de esos elementos. Los mismos sistemas ya traen una cantidad de señales que no se están utilizando y ya está. El cliente no sabe que de pronto compró el sistema con esas señales y no las está utilizando. Y aquí lo interesante es aprovechar toda esa toma de información y estructurarla y poderle plantear una estrategia integral. Qué interesante. Giovanni, ¿cómo estamos? ¿Estamos preguntas? ¿Está bien? Perfecto. Diseño por desempeño. Y eso el otro día teníamos una charla, tuve la oportunidad de ir a un cliente muy importante para nosotros, también cliente del ingeniero Edgar, y hablamos de ese concepto, me llamó mucho la atención, esa nueva visión. Cuéntanos de dónde viene, eso está ya aplicando en Colombia, bajo qué normas se rige, en fin, ¿cómo funciona eso? Bueno, realmente eso hasta ahora, digamos que en Colombia es supremamente incipiente, muy, muy incipiente. Esto viene del mundo, sobre todo con estas últimas arquitecturas que se han desarrollado, pues lógicamente ya el tema prescriptivo queda corto. O sea, las normas como tal no dan el suficiente sustento para poder desarrollar ingeniería. Entonces aparece la ingeniería por desempeño. En esta parte voy a invitar a la ingeniera Lorena. Ella es magíster en ingeniería contra incendios y me gustaría que nos ilustraras un poco más, Lorena. Lorena hizo una maestría precisamente en Europa de ingeniería contra incendios y está muy reciente. Me encantaría que nos colaboraras un poco. Adelante, Lorena, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, por desempeño, como decía el ingeniero, sí nace como la necesidad de que la tecnología y la industria crece mucho más rápido de que las normas se pueden actualizar. Entonces, es cuando las normas no tienen cobertura sobre lo que se está queriendo proteger. Entonces, nace para edificios, digamos, de gran altura, puentes que no funcionan, almacenamientos con configuraciones no estándar. Entonces, lo que se hace es por diseño, por desempeño, es hacer un análisis del riesgo. Entonces, yo parto de cuál es el objetivo de mi proyecto, qué es lo que lo que hago es como crear una medio norma prescriptiva que le quede al proyecto en el que estoy trabajando. Entonces, dentro del análisis tengo que mirar cuáles son los peligros, cuáles son las ocupaciones, cuál es el objetivo de la protección, porque no siempre va a ser el mismo objetivo. Digamos, si tengo un almacenamiento que todo está automatizado, yo no necesito protección para las personas, protección a la vida. En cambio, digamos, en un edificio, un hotel que tenga helipuerto, que tenga diferentes configuraciones, pues ese es uno de los principales, de las principales protecciones que tengo que tener en cuenta. Entonces, lo que se hace es que quede un diseño a la medida del cliente. Y pues suena muy bonito y es de hecho muy chévere porque pues el cliente va a obtener exactamente lo que necesita en ese momento, pero pues también tiene algunas desventajas y es que como está la medida, entonces es muy susceptible a los cambios. Si en algún momento el cliente quiere cambiar o quiere ingresar a alguna otra máquina o alguna otra sección o departamento, pues la protección va a cambiar porque no fue realizado para esto. Entonces en Europa pues está mucho más desarrollado el diseño por desempeño, se tiene mucho más estandarizado. Estados Unidos también da la oportunidad, aunque como ellos manejan normas americanas con NFPA, pues son un poco más cerrados al diseño por desempeño porque todo lo tienen más estandarizado que Europa.
Y lo que se busca es que en Colombia la tecnología igual está avanzando. No es que nosotros no quedamos en los 80 con las normas prescriptivas. Todo sigue llegando, toda la tecnología sigue evolucionando. Entonces nosotros también tenemos que evolucionar en cómo hacemos la protección. Entonces ahí es cuando entramos a decir nosotros como, hey, diseño por desempeño tiene que llegar a Colombia de alguna manera y tiene que llegar de manera responsable y con personas que sepan hacerlo, porque no es simplemente ir y decir que pongo rociadores y detección, es hacer un análisis de toda la infraestructura y hacer un análisis de la integración. Por eso el ingeniero también habla de la importancia del comisionamiento, porque todo esto va incluido dentro del diseño por desempeño inherentemente. Sí. Lorena, tú mencionabas ahora el tema de estándar y cuando uno habla de estas soluciones hechas a la medida, en inglés tailor-made, yo digo, es complejo porque algo de lo que uno busca en el proceso de estandarización es un tema de soporte más eficiente, un tema de actualización de una plataforma. ¿Eso cómo funciona en la vida práctica? Cuando tú dices que es muy hecho a la medida, tú lo acabas de mencionar, es susceptible a cambios, es muy fuerte, pero en términos generales se trata de seguir algunos estándares, por lo menos a nivel de normatividad, ¿sí? Si te entiendes, como revisar cuál es el uso, qué personas, no sé, qué riesgo, qué activos, y sobre eso hacen un diseño integral un poco más coste efectivo, es lo que entendería, o qué otras implicaciones tiene esta nueva metodología. Pues inicialmente empezó como algo que se hacía muy desde la ingeniería, desde que me invento toda la metodología para generar el diseño. Actualmente está más estandarizado. Europa, sobre todo, tiene normas que estandarizan cómo es el proceso de hacer un diseño por desempeño. Okay. Entonces, no es como que yo me lo saqué de la cabeza como se solía hacer. Pero lo que digo sí es que es muy personalizado. Entonces, si el cliente me cambia cualquier cosita, yo tengo que volver a la autoridad, tengo que volver al diseñador y decirle que me haga una reevaluación del riesgo para ver si esto afectó o no los sistemas que yo ya tengo instalados. Entonces, pues pierde uno la flexibilidad en modo de cambiar el edificio o cambiar la ocupación, pero sí puede obtener un costo-beneficio, porque como lo estoy haciendo a la medida, entonces yo no necesito, digamos, rociadores en todos los sitios, de pronto detección, no necesito que esté cada 3 metros, de pronto la puedo hacer un poco más alejada de acuerdo al riesgo. Entonces, puede suceder que sí, tenga un diseño con un mejor costo-beneficio, pero pues el diseño toma más tiempo, claramente, porque no sigo solamente una norma, sino tiene que ser todo un estudio de caso. Súper interesante. Ingeniero Edgar, ¿y esto ya lo estamos haciendo en Colombia? ¿Lo están iniciando ustedes? No, caramba, realmente yo creo que ahí vamos avanzando con el asunto. Yo pienso que ahí hay una cosa importante, que es el desarrollo de los pares, ¿cierto? Necesitamos pares. ¿En qué aspecto? En que el que diseña tenga un par que le revise para que finalmente podamos tener. Hoy en día en Colombia el ejemplo mejor que tenemos es de los ingenieros estructurales, ¿cierto? El ingeniero estructural presenta su proyecto en curaduría y tiene un par con el que desarrolla el asunto. Entonces, entre esos pares llegan a una conclusión interesante. Ese es uno de los temas importantes a superar. Es cómo logramos esos pares, pero esos pares en pro, ¿no? Porque sí, es que sumen. Exactamente, el tema se vuelve constructivo, ¿no? Sí, sí. Porque hacer cosas a la medida, hacer el traje a la medida, caramba, eso se necesita una ingeniería, es compleja, es difícil. Y adicionalmente, cuando hablamos de este traje a la medida, es para arquitecturas más complejas también, ¿no? Porque lo que está prescrito, pues no hay necesidad de ponernos a desgastar, porque inclusive está aprobado, hay unos avances ya interesantes, o sea, esa ingeniería es válida, la que ya es prescriptiva. Pero cuando totalmente se sale de este tema prescriptivo, pues indudablemente este traje a la medida, como nos muestra Lorena, sería el ideal y sería la forma de solucionarlo, ¿no? Okay. Sí. Oye, tengo una duda. ¿Aplica este concepto para proyectos existentes? Ok, yo voy a entrar a remodelar nuestro edificio, le vamos a cambiar el uso. ¿Arranca o solo aplica para proyectos desde cero, que desde la concepción arranque una evaluación integral como por desempeño, como lo usted mencionó? No necesariamente. Cuando yo tengo definido mi edificio, pues puedo realmente analizarlo, yo puedo planearlo, ¿cierto? Porque otra vez vuelve y juega, el uso funciona,
aplica, no aplica, o sea, realmente es desarrollar ese comisionamiento para poder llegar a esa conclusión. Y lo que te digo, es muy factible que en los edificios normales en Colombia podamos a través del tema prescriptivo solucionarlos. El asunto, un ejemplo particular es estos hoteles que generan grandes atrios. ¿Sí ves? Cuando yo tengo grandes atrios, la verdad es que el desempeño se vuelve importantísimo. Claro. Inclusive el comportamiento del humo. Ahorita seguramente Lorena nos va a ampliar un poquito más el tema de cómo se modela, ¿no es cierto? Hoy en día en el mundo ya el tema contra incendios. Pero eso se vuelve fundamental, porque eso no lo conocemos. Yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Cantabria en un curso precisamente de túneles y del comportamiento del humo. Y ahí era tan particular el funcionamiento que había tesis donde había extracción, pero había tesis que había inyección. Wow. O sea, una cosa interesantísima. Hoy en día, ¿no?, hacemos puro extracción en los túneles. Básicamente, exactamente, pero existen formas de hacerlo, porque tiene que ver mucho con el costo. Claro. ¿Ve? Entonces, digamos que en eso también Europa ha avanzado mucho, pues porque el tema de túneles en Europa es muy normal, ¿no? Pero en infraestructura ellos son muy fuertes. Pero a eso yo voy, ¿no? ¿Cómo es ese comportamiento realmente del incendio? Entender el comportamiento del incendio. Porque podemos estar protegiendo, y en eso hace énfasis precisamente Lorena, ¿será que el comportamiento del incendio me da para tener rociadores? Porque si no me sirven para nada los rociadores, ¿para qué los instalo? Claro. ¿No es cierto? Y así sucesivamente con una serie de conceptos, o muchas veces al contrario. Toca ver cómo refuerzo la ingeniería, porque definitivamente de pronto las estrategias son cortas. Hay elementos tan particulares como es el compartimiento, ¿no? ¿Cómo genero compartimiento? Uno de los sitios más claros para nosotros es todo lo que es hospitalario, porque es muy difícil evacuar la gente. Cuando yo tengo enfermos, cuando tengo una UCI, cuando tengo geriátricos, ¿cómo hago para mover un geriátrico? Pues no lo muevo, simplemente cojo la gente y la guardo en un sitio que tiene resistencia. Claro, para que aguante el incendio y lógicamente alcance a llegar bomberos y todo este tipo de cosas y yo pueda salvaguardar vidas. Eso es tan importante, todas esas... Entonces, ese concepto de seguridad humana es importantísimo. En estos días, con Lorena precisamente nos presentaba, y parte de la tesis era un almacenamiento compacto de una cosa maravillosa, donde el número de personas es prácticamente nulo. 2, 3 personas dentro de la bodega. O sea, todo automatizado, un tema logístico. Todo automatizado, o sea que el problema realmente no era la seguridad humana. El problema ya es cómo salvaguardo, ¿no es cierto?, los activos que tengo. ¿Sí ves? Entonces, sí es el concepto cómo va cambiando. Por eso tengo que ir al punto. Por eso ese comisionamiento se vuelve importantísimo. Si no hago un buen comisionamiento, seguramente o puedo estar sobrediseñado o peor que puede estar subdiseñado, ¿no? Que el diseño no cumpla con las expectativas. Tú hablabas ahora de modelamiento. ¿Cómo se hace para entender y desarrollar esta idea conceptual y volverla una realidad? ¿Cómo funciona esa? Tú mencionabas que así lo están haciendo y que Lorena, en parte de su experiencia en su proceso académico, lo pudo validar. ¿Cómo lo están haciendo y esos modelamientos? ¿Cómo funciona eso? Sí, antes de darle la palabra, inclusive en unos proyectos ya hemos hecho simulaciones, ya lo hemos hecho. Con Lorena lo hicimos para unas bodegas de almacenamiento, no digo el cliente, pero precisamente llegamos a la conclusión que por más rociadores que tenía, no estaba bien protegido precisamente por unas lucarnas, ¿no? Y lo hemos hecho en algunos ambientes, pero digamos que sigue siendo incipiente, pero empezamos ya con algo. Pero quisiera detenerme ahí, si te entiendo, entraste a un cliente, validaste ya una infraestructura, ya tenía una infraestructura de detección y extensión, y la comparaste en tu modelo, y si te entiendo, la diferencia es real. Tenía problemas. Sí. Tenía problemas. Pese a que teóricamente el diseño conceptual está cumpliendo la norma y tal. O sea, entre comillas, prescriptivamente cumplía, ¿no es cierto? Exacto. Pero el hecho de tener unas ventilaciones daba unas características particulares para el comportamiento del humo y el comportamiento del incendio. Entonces, digamos que esa
en medio de todo eso, si piensa, ya hemos hecho algo, pero sería chévere si Lorena nos amplía un poquito más sobre esos modelos que se están utilizando. Sí, también para añadir, el problema con las normas prescriptivas es que son muy cerradas. Entonces, ellos me dicen, para usted poder aplicar esta norma, tiene que cumplirme estos 5 puntos. Y si no cumple los 5 puntos al pie de la letra, la norma no se puede aplicar. Entonces, digamos, lo que sucedió con esta bodega es que tenían unas partes de ventilación que eso no lo contemplaba la norma. Entonces, al tener eso, ya se me salió de la norma y ya la norma no aplica. Entonces, ahí es que tengo que entrar a hacer diseños por desempeño, porque de nada me sirve aplicar esa norma si en realidad no cumple con todas las condiciones que requiere. Y lo que se hace con las simulaciones es, como se muestra en la diapositiva, primero tengo que generar unos escenarios. Entonces yo lo que hago es decir como mi peligro está, digamos, tengo un almacenamiento de cajas, entonces es posible que por ser cartón el incendio empiece ahí. O tengo ciertas conexiones eléctricas, entonces también puede empezar por ahí. Entonces genero escenarios más probables y a partir de esos escenarios genero simulaciones. O puedo hacer incluso cálculos a mano, depende de la complejidad del problema. Digamos, con la bodega que hicimos fue un cálculo que es semi-simulación. Está en un intermedio entre cálculos a mano y una simulación compleja. Pero era suficiente para mostrar y para evidenciar que la ventilación estaba afectando los rociadores y que no iban a funcionar. Entonces yo decido cuál modelo voy a usar, si hago cálculos a mano, si son suficientes, si hago unas simulaciones que son en caja, que son las que digo que son como entre la mitad, o si tengo que realizar una simulación compleja. Luego lo que obtengo de esas simulaciones es cuál es la consecuencia del incendio. Si es medio, si es alto, si es bajo, y dependiendo de la consecuencia, el cliente es el que decide si acepta o no ese riesgo. Yo solamente lo presento y le digo como, mire, hay una probabilidad de, no sé, una vez en cada 10 años de que usted pierda el 50% de su fábrica. ¿Está usted dispuesto a aceptar ese riesgo? Y es el cliente el que lo acepta finalmente, claramente con la asesoría que se da y diciéndole cuáles son las probabilidades y la consecuencia, pero esa persona es el que quiere proteger sus activos, siempre y cuando sean activos, ¿no? Cuando ya se habla de protección a los ocupantes, pues ya es otra cosa, ya no es si quiere o no, tengo que protegerlos. De acuerdo. Entonces, pues más o menos así funcionan las simulaciones. Es para darle herramientas al cliente para que decida si acepta o no el riesgo. Ok, ¿y eso cómo empata con los entes regulatorios que tenemos de recibo de un sistema? Tú mencionabas bomberos, ¿no? Digamos, en la práctica yo puedo ir a aplicar este concepto y si yo le demuestro que una norma y con esa simulación, porque él podría llegar a recibir, en un caso de la bodega, los rociadores, los beat detector, en fin, por las alturas, y no veo nada de eso, pues, ¿cómo funciona eso ahí? Sí. O es parte de lo que tú dices que toca irlo introduciendo. Sí, eso nos toca ir cambiando, ¿no es cierto? Y digamos que para el diseño por desempeño, definitivamente el par es otro ingeniero potencial. Okay. O sea, un bombero, con todo el respeto con bomberos, por supuesto, que caramba, ellos son unos héroes, conocen su oficio, saben cómo apagar un incendio, pero ya el análisis pleno de ingeniería, pues indudablemente tiene que tener esa competencia. Ahí está el inconveniente, porque esa competencia no existe. Al no existir, pues lógicamente el bombero se queda corto. ¿Qué está pasando? Básicamente con bomberos, pues aparece NSR10, ¿no es cierto?, donde hay una clasificación de riesgos, y esa clasificación de riesgos nos dice que debemos utilizar detección, que debemos utilizar extinción con rociadores, extinción con mangueras, y básicamente se queda ahí, y un tema de seguridad humana con algo de resistencia al fuego. Es más, NSR10 exige realmente los sellos cortafuegos, por ejemplo, en todos los medios de evacuación. O sea, hoy en día en Colombia nadie puede tomarle el pelo a un medio de evacuación. La ley se lo exige. Es una exigencia plena. O sea, no puede dejar sin que su sistema sea estanco, ¿no es cierto? Que el humo realmente no penetre a los medios de evacuación. Hablándolo en una escalera, en un punto de evacuación, en las rutas que tú definidas en tu diseño,
tienen que garantizar esa hermeticidad. Tiene que garantizarse esa hermeticidad precisamente con una resistencia al fuego. Y eso está establecido. Así que no es que estemos en ceros, ¿no? Y uno lo mira, detección, por ejemplo, lo he visto, en muchas viviendas no lo están haciendo y es exigencia realmente, ¿no? Sí. Lo que no es exigencia es rociadores, eso la norma quedó a medias, ahí le metieron la mano de otra forma y entonces el tema de vivienda quedó a medias la protección, entonces tenemos parqueaderos con unos riesgos altos de parqueaderos. Hoy en día, inclusive en algunos edificios, he encontrado multiplicadores, ¿no? De vehículos. Y sucede que los multiplicadores de vehículos en la última norma que sacó NFPA lo clasificó como un riesgo super extra. Claro, dos vehículos ahí parqueados, doble bomba. Entonces, claro, en este momento se multiplicó el almacenamiento y por supuesto la bomba ya es unas condiciones muy distintas de bomba. Así que cuando uno tiene, por ejemplo, ese tema de los multiplicadores, tiene que tener mucho cuidado porque el riesgo no es el mismo. Es muy, muy alto el riesgo. Súper interesante, ingeniero. Pues bueno, no, yo creo que un tema bastante interesante. Siempre el interés nuestro desde 724 y 724 Infotec es aportar conocimiento y experiencias de partners como Edgar y su compañía para poderlos acompañar en sus tomas de decisiones. Antes de finalizar, Edgar, ¿por qué nos cuenta un poquito lo que hace EHR y compañía, por favor? Bueno, nosotros somos una empresa, llevamos 33 años en el mercado, hemos incursionado bastante en todo el tema de ingeniería contra incendios. Hoy en día, pues somos miembros de NFPA, ANRACI, que es la Asociación Colombiana precisamente de Rociadores, aunque eso se ha venido ampliando en las otras estrategias también, ¿no? Y soy miembro de APROCOF. Hay una cosa interesante hoy en día de HR, precisamente somos patrocinadores de la maestría que hizo Lorena en Europa. Esa es una maestría que es interesantísima. Lorena la arrancó en Edimburgo y Edimburgo son especialistas en todo el comportamiento de estructuras en incendios. Después pasó a la Universidad de Lund en Suecia y ahí ya son especialistas en seguridad humana y ya terminó su maestría. Un año estuvo en Ghent, incluida su tesis, y precisamente pero ya con riesgos directos. Ella trabajó inclusive allí con unas empresas, ya hizo unas labores directas de pasantía precisamente alrededor de cierto riesgo. Inclusive tengo entendido que estuviste en el puerto, ¿no? Estuviste trabajando en un puerto, Lorena. Qué interesante. Sí, en un almacenamiento de combustible. Okay. Fue la protección de un almacenamiento de combustible que tenían al aire. Ok, súper. Pues no, Edgar, te agradezco mucho de habernos acompañado. De nuestro lado, con Edgar trabajamos en partnership buscando llevar eficientemente soluciones a nuestros clientes. Ahora mismo estamos viendo un cliente en común donde nosotros apalancamos todo el tema de medidas activas con tecnología y César y Edgar conceptualmente su tema de protección. Para nosotros es un gusto traer ese tipo de información, de conocimiento. Y bueno, estamos atentos en lo que necesiten. Vamos a colgar este webinar en nuestras redes sociales. También se lo vamos a compartir para que usted lo compartan en sus redes. También lo vemos muy activo con este tema, porque creo que al final lo que tú decías, si logramos todos tener un nivel de conocimiento similar, podemos traer estas estrategias y estas nuevas tendencias que implementamos. Realmente me llamó mucho la atención lo que mencionaste, que Colombia no está tan retrasado en toda Latinoamérica. Realmente estamos muy avanzados. Sin embargo, claramente uno ve contra Europa, ahí nos faltan algunos añitos para poder llegar. Muchas gracias por este tiempo. Sabemos lo importante y lo ocupado que eres, hermano. Entonces, muchas gracias y aquí es tu casa. Bueno, a todos, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, muy atentos a lo que necesiten.